vamos al siguiente tema, el estado de shock. Chicos, el estado de shock es un estado de hipoperfusión tisular. Hipoperfusión tisular. Que va a producir falla de órgano. Entonces le está llegando menos sangre a los tejidos y eso va a producir falla de órgano. Por eso, ¿qué datos nos indican que el paciente está en shock, ¿no? Por ejemplo, la hipotensión. Si el paciente está hipotenso, es un dato de hipoperfusión tisular. Presión arterial sistólica menos de 90, presión arterial diastólica menos de 60. Otro, la piel fría, ¿no? Llenado capilar lento. El pulso filiforme. Entonces esos son datos de que el paciente está en un estado de hipoperfusión tisular, es decir, shock. Ya de manera más objetiva, presión arterial media, menos de 65. Índice cardíaco, menos de 2.2. Esos parámetros ya son más objetivos, ¿no? Para decir que el paciente está en shock. Presión arterial media, menos de 65 milímetros de mercurio. Índice cardíaco, menos de 2.2. Entonces, cuando ustedes vean en un caso clínico estos datos, entonces nos damos cuenta que el paciente está en un estado de hipoperfusión tisular, asociada a falla de órgano, ¿no? Te van a decir trastorno de sensorio, liguria, falla hepática, porque los órganos empiezan a fallar. O la acidosis metabólica, ¿no? Que se produce por aumento del lactato, que ya es de mal pronóstico. Cuando el lactato ya aumenta es dato de mal pronóstico. Entonces, ¿cuáles son los tipos de shock? Vamos a ver los tipos de shock. El shock más frecuente es este de acá, ¿ya? El distributivo es el más frecuente en el adulto. ¿Por qué se produce el shock distributivo, chicos? Que es el más frecuente en el adulto. Por esto, miren. Porque hay una vasodilatación generalizada. Entonces, si se dilatan los vasos, chicos, ¿quién cae cuando hay una vasodilatación? La resistencia. Entonces tú ves acá resistencia y esa es su lesión primaria. Mira. Caída de la resistencia vascular periférica. Ahí está. En compensación, el gasto, ¿qué pasa? Son inversamente, ¿no? Si la resistencia cae, el gasto aumenta. Si la resistencia aumenta, el gasto cae. Siempre son inversas para mantener la presión constante, porque tú te tienes que acordar, ¿qué es gasto por resistencia, chicos? ¿A qué es igual eso? Presión arterial. Entonces lo que tú estás viendo en el shock distributivo es que como hay vasodilatación, la resistencia cae. Entonces, ¿qué pasa con el gasto? Aumenta para mantener constante la presión arterial. Eso es lo que estás viendo en el shock distributivo. La resistencia cae y el gasto aumenta en compensación. Como el gasto aumenta, les van a decir este shock con piel caliente. Este es el llamado shock con piel caliente porque el gasto está aumentado. Y el paciente está seco, ¿ya? No hay congestión, porque si tú ves acá presión capilar pulmonar, presión venosa central, ¿qué evalúa, chicos, la presión capilar pulmonar? La congestión de los pulmones. Se mide con el catéter de Soans-Gams. Y este mide la congestión sistémica, ¿no? Presión venosa central. Evalúa la congestión sistémica. Entonces, ¿cómo está el paciente? Seco, miren. Porque ambos están bajos o normales. O sea, no hay congestión en el paciente. Ya está. Causa más frecuente, ahí está, la sepsis. Porque las endotoxinas son las que causan vasodilatación. También la anafilaxia, esa reacción alérgica grave, da shock distributivo. La falla suprarrenal, Addison. Y también el shock neurogénico, ¿no? Por un TEC severo, un trauma vértebromedular.
Eso va a generar shock neurogénico, ¿ya? Shock neurogénico. Muy bien. Entonces, acuérdense esas 4 causas de shock distributivo, ¿eh? Sepsis, anafilaxia, falla suprarrenal y neurogénico. Luego tienes por acá el shock hipovolémico, que es el más frecuente en pediatría por las pérdidas gastrointestinales. El shock hipovolémico se caracteriza porque el paciente pierde volumen, como su nombre lo indica. ¿Y cuando un paciente se choca al perder volumen? Cuando pierde más del 30% de su volemia. Cuando un paciente pierde más del 30% de su volemia, se choca. Y por eso tienen estas causas, ¿no? El politraumatizado por hemorragia. La hemorragia digestiva, por úlcera, por varices. Las pérdidas gastrointestinales en pediatría, ¿no? Vómitos, diarreas. O las pérdidas por tercer espacio como pancreatitis aguda, obstrucción intestinal, o los grandes quemados. Esos hacen pérdida por tercer espacio, ¿no? Pancreatitis, obstrucción o los grandes quemados. Y miren la alteración que vemos en el shock hipovolémico. Si no hay volumen, chicos, si no hay volumen, entonces al corazón le llega menos sangre, ¿no es cierto? Menos retorno venoso, o sea que ha bajado la precarga. Y si baja la precarga, entonces, ¿qué te dice Frank Starling? Bajas tu gasto cardíaco. Si no llenas con sangre al corazón, el corazón no va a expulsar sangre. Entonces cae tu gasto cardíaco. Esa es la primera alteración, miren. Caída del gasto. ¿Cuál va a ser tu mecanismo compensatorio? Si el gasto cae, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta para mantener constante la presión. Y nuevamente el paciente está seco, porque como su nombre lo indica, no hay volumen. Si no hay volumen, ¿de dónde va a haber congestión? Ni pulmonar ni sistémica. Ahora, como el gasto está bajo, a este paciente les van a decir piel fría, pero no hay congestión, ni pulmonar ni sistémica. Ese es el shock hipovolémico, chicos. Luego viene la falla del corazón. Cuando falla la bomba cardíaca en su función sistólica, que ustedes saben es la contractibilidad, se llama shock cardiogénico. Cuando falla en su función diastólica, que es el llenado, se va a llamar shock obstructivo. Por eso hay 2 tipos de shock cuando falla la bomba cardíaca, cardiogénico y obstructivo. Cardiogénico cuando falla la sístole, obstructivo cuando falla la diástole, ¿correcto? Y acá también la lesión primaria en ambos, como falla el corazón, cae el gasto. Cae el gasto. ¿Cuál es la respuesta compensatoria? Aumento de la resistencia para mantener constante la presión. Pero estos son los que generan congestión en el paciente. Tú rápidamente, si encuentras a un paciente hipotenso, chocado, pero te dicen que hay congestión pulmonar porque la presión capilar pulmonar está aumentada, hay crépitos, edema agudo de pulmón, o congestión sistémica, ingurgitación yugular, rápidamente tú piensas en el shock cardiogénico. Cuando te hablen de un paciente en shock congestionado, edema agudo, ingurgitación, rápidamente cardiogénico, que es el más frecuente, ¿no? Cuya causa más frecuente es esta, miren, el infarto. Pero cuando un infarto da shock cardiogénico, cuando necrosa más del 40% al ventrículo izquierdo. O sea, la necrosis tiene que ser extensa del infarto. Cuando un infarto necrosa más del 40% al ventrículo izquierdo, el paciente hace shock cardiogénico. Arritmias, falla cardíaca de manera secundaria. ¿Y quién produce el shock obstructivo? Miren, taponamiento cardíaco. ¿Cómo se llama la tríada del taponamiento? Tríada de Beck, ¿no es cierto? La tríada de Beck.
Paciente hipotenso, con ingurgitación yugular y ruidos apagados, ¿no? Hipotensión, ingurgitación y ruidos apagados. El neumotórax a tensión, el tromboembolismo pulmonar, esos son los que dan shock obstructivo, acuérdense, ¿ah? Entonces tú lo vas a sacar por la etiología, ¿ya? Por la etiología. Entonces el taponamiento, el neumotórax, el tromboembolismo pulmonar dan lo que viene a ser el shock obstructivo, ¿ya? El shock obstructivo. Listo, entonces esa es la clasificación desde el punto de vista fisiopatológico. Veamos algunos casos especiales. Por ejemplo, acá le colocan al paciente con sepsis, ¿no? Que es la causa más frecuente de shock distributivo, acuérdense, ¿ah? Paciente con shock distributivo. Causa más frecuente es sepsis. ¿Y qué es la sepsis? Es un foco infeccioso, chicos, que genera falla de órgano. Esa es la sepsis, ¿no? Foco infeccioso que genera falla de órgano. La infección más frecuente que da sepsis es por gram positivos. Segundo lugar, gram negativos. ¿Qué foco? Foco pulmonar. Segundo, foco urinario. Entonces, los gram positivos, foco pulmonar, es la causa más frecuente de sepsis. Gram positivos, foco pulmonar. Esos pacientes que están en UCI con su neumonía intrahospitalaria, neumonía aspirativa, son los que generan más sepsis, ¿no? O gram negativos, el foco urinario, acuérdense. Infección urinaria, una pielonefritis en paciente inmunosuprimido, gestante, ¿no? Con pielonefritis puede hacer sepsis. ¿Y cómo evaluamos la falla de órgano en sepsis, no? Antes, tú evaluabas con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, los criterios de SIRS. Esos eran los criterios antiguos. Actualmente los criterios para hablar de la falla de órgano en sepsis es los criterios de SOFA, que son 6 parámetros, ¿no? La falla neurológica, que es con la caída del Glasgow. Falla hematológica con la caída de plaquetas, o sea, la plaquetopenia es dato de sepsis. La falla hepática con el aumento de bilirrubina, o sea, ictericia. Falla renal con el aumento de creatinina. Falla pulmonar con la caída del PAFI, presión arterial de oxígeno sobre FiO2. Falla hemodinámica con la caída de presión arterial sistólica. Esos son los 6 parámetros que nos evalúan la falla de órgano en un paciente con sepsis. Falla neurológica, caída del Glasgow, plaquetopenia, aumento de bilirrubina, falla hepática, aumento de creatinina, falla renal, caída del PAFI o caída de la presión arterial sistólica, ¿ya? Entonces, si yo encuentro acá, me dan un caso clínico, ¿no? Paciente con neumonía y empieza a hacer ictericia, falla renal, oliguria, aumento de creatinina. Ese paciente está en sepsis, ¿no? Está en sepsis. Una pielonefritis con alteración del sensorio, con hipotensión. Está haciendo una sepsis el paciente. ¿Y cuál es la primera conducta en sepsis, chicos? ¿Qué le hacemos a un paciente con sepsis? Fluidoterapia. Le pasamos cloruro de sodio. Fluidoterapia es la medida en sepsis. Y el paciente va a responder. Si nosotros diagnosticamos de forma oportuna a un paciente en sepsis, le pasamos fluidos y el paciente responde. Pero si no lo evaluamos bien y se nos pasa, el paciente ya no responde a fluidos y vamos a tener que utilizar vasopresores. ¿Qué vasopresor es el de elección? Norepinefrina. ¿Y ahí cómo le vas a llamar? Shock séptico. ¿Cuándo le llamas shock séptico? Cuando ya no responde a fluidoterapia. Y tienes que usar vasopresores de elección norepinefrina para mantener la presión arterial. Ese es el shock séptico.
que obviamente tiene más mortalidad. La mortalidad del paciente con sepsis es 10%. La mortalidad del paciente con shock séptico es 40%. Entonces, es por eso importante reconocer a un paciente tempranamente en sepsis, ¿no? Tenemos acá la clasificación del shock hemorrágico según la TLS en 4 grados, miren. Grado 1, cuando la frecuencia está normal y la presión normal. O sea, el paciente está sangrando, pero presión y frecuencia normal. En el grado 2, ya tienes taquicardia, pero su presión normal. En el grado 3, taquicardia con hipotensión. Acá ya se choca. En el grado 3. ¿Y por qué hace hipotensión? Miren. Porque pierde más del 30% de su volemia. En el grado 3 pierde más del 30%. Por eso tienes taquicardia con hipotensión y el paciente está confuso en el sensorio. Porque en el grado 4 está taquicárdico, hipotenso, pero está letárgico o en coma. Esa es la diferencia entre el 3 y el 4, ¿ya? Si te has dado cuenta, el 3 y el 4 tienen hipotensión. La diferencia es con el sensorio. El 3 es confuso, el 4 es letargia, estupor, coma. Letargia, estupor, coma. Ese es el 4, ¿ya? Muy bien. Entonces, de esa manera es como se clasifica el shock hemorrágico, chicos. Cuando les digan anafilaxia, la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad inmediata, ¿no, chicos? Mediada por inmunoglobulina E. Recuerden que en los adultos la causa más frecuente es por fármacos, en los niños por alimentos. Entonces, cuando hay una alergia y esta alergia se vuelve severa, puede producir falla de órgano y a eso se llama anafilaxia. Por eso el dato clínico de la anafilaxia es que tiene su cuadro cutáneo, ¿no? Les dicen ampollas, flictenas, urticaria, pero más falla de órgano, miren, disnea, hipotensión, síncope, relajación de esfínteres. O sea, que está presentando dato de hipoperfusión tisular. Entonces, un cuadro alérgico asociado a hipoperfusión tisular, anafilaxia. Tratamiento de elección, epinefrina. Es el tratamiento de elección de la anafilaxia, ¿no? Miren, la ampollita de epinefrina viene de 1 miligramo en 1 mililitro. La vía de elección es intramuscular, pero la más utilizada es subcutánea. Y cuando no responde, endovenoso. Pero cuando pasas por vía endovenosa tienes que diluir a 1 en 10.000. Cuando pasa subcutáneo intramuscular, ¿cómo viene la ampolla? ¿Cómo viene la ampolla? 1 en 1000. Porque es 1 miligramo en 1 mililitro. La dilución es 1 en 1000. Cuando es endovenoso hay que diluir con 9 mililitros de suero fisiológico. Entonces la dilución se convierte en 1 en 10.000. Y acá está la dosis. Adulto, casi media ampolla. Lactante, 0.01 miligramos por kilo de peso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tratamiento de elección en el shock anafiláctico, que igual que sepsis, hace un shock distributivo. Epinefrina es el tratamiento de elección. Y en relación al tratamiento de un paciente con sepsis, ¿cuáles son los objetivos a conseguir? Estos vienen a ser los objetivos, ¿no? Que la presión arterial media esté más de 65, presión capilar normal, índice cardíaco más de 2.2, y este también es el otro dato. Cuando decimos que un paciente chocado está respondiendo al tratamiento, cuando la diuresis es más de 0.5 mililitros por kilo por hora. Más de 0.5 por kilo por hora. Muy bien. En relación al tratamiento específico, va a depender de la causa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el hipovolémico, ¿qué hacemos en un shock hipovolémico? Rápidamente el cristaloide de elección. Un paciente politraumatizado, un paciente con hemorragia,
rápidamente le ponemos 2 catéteres, ¿no? Endovenosos periféricos y pasamos cloruro de sodio. 10 a 20 mililitros por kilo. O 1 a 2 litros a chorro, ¿no? Es lo mismo. 10 a 20 mililitros por kilo de peso o 1 a 2 litros a chorro de cloruro de sodio. ¿Y cuándo vas a transfundir paquete globular? Cuando la hemoglobina es menos de 7. Cuando es menos de 7, transfundimos paquete globular. Se altera el perfil de coagulación, plasma fresco congelado. Cuando altera el perfil de coagulación. Unidades de plaquetas cuando las plaquetas son menos de 50.000. Cuando las plaquetas son menos de 50.000, transfundimos unidades de plaquetas. Luego tenemos acá el shock cardiogénico, ¿no? En el shock cardiogénico, rápidamente hay que darle al paciente esto de acá, los sinotrópicos positivos, ¿ya? El de primera línea es norepinefrina, pero también podemos pasar dobutamina o dopamina, ¿ya? Estos de acá van a ayudar en un shock cardiogénico. Acuérdate las diferencias que hay a nivel farmacológico, ¿ah? Entre la norepinefrina, la epinefrina, la dobutamina y la dopamina. Su diferencia, chicos, es en relación a la selectividad de los receptores. Acuérdate, los receptores son alfa 1 que están en los vasos y que hacen vasoconstricción, y el beta 1 que está en el corazón. Entonces, si tú me dices la norepinefrina, ¿a quién prefiere, chicos? ¿Al alfa o al beta? ¿Por quién tiene más selectividad? El alfa, chicos. Por eso es el vasopresor de elección. La epinefrina, al revés, el beta más que el alfa. La dobutamina, el beta más que el alfa. Y la dopamina igual. La dopamina igual. Esa es la selectividad de los receptores, ¿ya? Muy bien. Y la norepinefrina es el de elección, de primera línea, tanto en el shock cardiogénico como en el shock distributivo, chicos. En el shock séptico, ¿no? El vasopresor de elección, norepinefrina. Y también en el cardiogénico, ¿ya? Porque es el vasopresor de elección, es el que estimula más a los vasos. Y eso ayuda a elevar la presión en cualquier tipo de shock, tanto en el cardiogénico como el distributivo. Por eso es el de primera línea. Entonces, por eso acá, de primera línea, norepinefrina o dopamina, dobutamina, ¿no? En el obstructivo, tratar la etiología. Pericardiocetesis para el taponamiento cardíaco. Toracostomía para el neumotórax a tensión, ¿no? Drenaje. Le colocamos una aguja o un tubo de drenaje. Eso se llama toracostomía. Y en el distributivo, cuando es por sepsis, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Fluidoterapia. Esa es la primera medida en sepsis. Nuevamente, cloruro de sodio es el cristaloide de elección. Pero acá es más que el hipovolémico, miren chicos, ¿ah? En el hipovolémico pasas 10 a 20 mililitros por kilo. Acá pasas 30 mililitros por kilo en las 3 primeras horas. Más volumen. Aumentas tu cobertura antibiótico dentro de la hora. Y cuando no responde a fluidos, que se llama shock séptico, el vasopresor de elección es la norepinefrina. La norepinefrina es el vasopresor de elección. Ya está. Hasta ahí hemos revisado con calma los temas más importantes de cardio, ¿ah? Cuando tú quieras estudiar cardio cerca al examen, tú tienes que enfocar a los temas más importantes. Nunca vas a poder estudiar todo. Siempre tienes que enfocar a lo más importante. Y por ejemplo, en cardiología, los más importantes son los que hemos visto hasta ahora.
hemos visto cardiopatía isquémica, hemos visto hipertensión, hemos visto falla cardíaca, hemos visto arritmias y hemos visto la parte, ¿no es cierto?, de shock. Esos son los temas más importantes en cardiología. Estos de acá hay que conocerlo, pero los puntos más relevantes, ¿no? Por ejemplo, en caso de la reanimación cardiopulmonar. La reanimación, o más conocido con el nombre de RCP, son todas las medidas terapéuticas que se hacen frente a un paro cardíaco, ¿no? ¿Cómo se define un paro cardíaco? Como el cese de la función mecánica del corazón, pero potencialmente reversible por las medidas, ¿no?, de reanimación. Ese es el paro cardíaco, entonces. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer estas medidas? Cuando el paciente entra a paro cardíaco, que es el cese de la función mecánica potencialmente reversible. Lo primero que tú tienes que hacer cuando un paciente está con probable paro cardíaco, lo encuentras pues a un paciente, a un niño, ¿no es cierto?, tirado en el piso, etcétera. Lo primero, chicos, es asegurar la escena, tanto para el reanimador como para la víctima, ¿no? Tanto para el reanimador como para la víctima tenemos que asegurar la escena. Eso es lo primero que se debe hacer. Lo segundo es reconocer el paro. Entonces, ¿cómo reconoces que un paciente está en paro? Porque no respira, no responde estímulos y lo más importante, no tiene pulso. ¿En cuánto tiempo? 10 segundos. En el caso de los adultos, ¿dónde vas a palpar el pulso? Carotidio, en el borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahí se palpa el pulso carotidio, en el borde anterior del esternocleidomastoideo. En los niños se palpa el pulso antebraquial, ¿correcto? Pulso antebraquial. Y si no palpo pulso en 10 segundos, entonces decimos que el paciente está en paro y activamos la cadena de supervivencia. ¿Y cuál es esa cadena de supervivencia? La que está acá. En el ambiente extrahospitalario, el primer eslabón, chicos, es activar el sistema de emergencia. Activar el sistema de emergencia. Entonces haces el llamado, ¿no?, al 106, el sistema de ambulancia, SAMU, para informar que estamos atendiendo a un paciente o una persona con paro. Entonces, eso es lo primero. El primer eslabón de la cadena de supervivencia, cuando ya reconoces que está en paro un paciente, es activar el sistema de emergencia. Segundo eslabón, iniciar las compresiones torácicas, es decir, el soporte vital básico. Y cuando te pregunten del soporte vital básico, esta es la secuencia, ¿no? Tanto en el adulto como en el niño, la secuencia correcta es CAB. CAB. Compresiones torácicas de alta calidad, luego la vía aérea, la maniobra frente-mentón, ¿no es cierto?, para la vía respiratoria adecuada y la ventilación. Entonces, lo más importante, como se dan cuenta, es las compresiones torácicas. Por eso está al inicio. Tercero, desfibrilación precoz. Y esto es muy importante en los adultos. Lo que estamos viendo acá es del adulto, por si acaso. Es la cadena de supervivencia del adulto. Activas el sistema de emergencia, compresiones torácicas, llega el desfibrilador, porque el ritmo de paro más frecuente en los adultos, chicos, son los desfibrilables. ¿Cuáles eran los dos ritmos desfibrilables? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. A esos desfibrilamos. Y el paciente va a responder. Por eso lo más importante acá es el desfibrilador. Por cada minuto que demoramos en desfibrilar a un paciente en paro, cae la supervivencia 10%. Por eso a los 10 minutos ya probablemente el paciente ya esté, ¿no es cierto?, con una supervivencia de 0%. Cuarto eslabón, el transporte, el traslado.
Y el quinto eslabón, el cuidado posparo. Cuidado posparo cardíaco, ¿no? Donde se da ya, a partir del transporte, podemos dar el soporte vital avanzado. Soporte vital avanzado, ¿no? Mascarilla o dispositivos de vía aérea avanzada, fármacos, epinefrina, miodarona, lidocaína, etcétera, ¿no? Bicarbonato, dependiendo de lo que tenga el paciente. Entonces, acuérdense el orden, ¿no? Porque eso les pueden preguntar. ¿Ya? Les pueden preguntar eso, ¿no? Los 5 componentes de la cadena de supervivencia en el adulto. En el niño, en pediatría, RCP pediátrico, cuando tú hablas del RCP pediátrico estás hablando de los lactantes menores de 1 año, pero que no incluyen los recién nacidos, y de los niños propiamente mayores de 1 año hasta la pubertad. Ahí hablamos del RCP pediátrico. Y acá cambia la cadena de supervivencia, porque en el niño lo primero es la prevención. Lo segundo es iniciar las compresiones torácicas. Tercero, recién activas tu sistema de emergencia con el teléfono móvil. Cuarto, traslado. Y quinto, cuidado posparo cardíaco. Entonces miren la diferencia con el RCP del adulto. ¿Dónde entra la desfibrilación? ¿Por qué en el niño no es importante la desfibrilación? Porque ¿cuáles son los ritmos de paro más frecuentes en el niño? Los no desfibrilables. ¿Y cuál es el no desfibrilable? Asistolia. Y la actividad eléctrica sin pulso. Y este es el más frecuente en el niño, la asistolia, chicos. Es por eso que en la cadena no entra la desfibrilación. Es prevención, inicias compresiones, activas sistema de emergencia, transporte y cuidado postparo. Entonces, mucho cuidado si les dicen adulto o niño. Ahora, obviamente el paro es más frecuente en el adulto. El paro cardíaco es más frecuente en el adulto que en el niño. Muy bien. Y con respecto a las compresiones, porque más les preguntan soporte vital básico, ¿no? Porque eso todo personal de salud o estudiante debe conocer. O sea, el soporte vital básico, lo más importante son las compresiones. Y este es el resumen básicamente en el adulto, en el niño, que hemos dicho más de 1 año a pubertad y lactante menor de 1 año. La relación compresión-ventilación. Entonces, en un adulto siempre va a ser 32. O sea, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Siempre. Sea 1, 2, 3, 4 reanimadores. Siempre el ciclo va a ser 32. Y este ciclo de 32 se hace 5 ciclos en 2 minutos. 5 ciclos en 2 minutos. En el que cambia, chicos, y mucho cuidado en el examen entonces, no te vayas a equivocar. Si te dicen niño lactante, un reanimador, 32. Pero si hay 2 o más reanimadores, el ciclo cambia, 15-2. Pero te tienen que especificar que es un niño o un lactante. Con 2 o más reanimadores, ahí es 15-2. 15 compresiones, 2 ventilaciones. Ahí cambia su ciclo. Por lo tanto, ¿cuántos ciclos haremos en 2 minutos? Si en el 32 era 5 ciclos en 2 minutos, si le has bajado la mitad, 10 ciclos, ¿no? En 2 minutos, cuando es 15-2. 10 ciclos en 2 minutos. La frecuencia o velocidad de compresión no cambia. Para todos, adulto, niño, lactante, es igual. 100 a 120 por minuto. Entonces ahí no hay pierde, ¿ah? Para todos la velocidad de compresión es la misma, 100 a 120 por minuto. Lo que sí cambia es la profundidad. En el adulto de 5 a 6 centímetros, 1/3, ¿no es cierto?, del diámetro anteroposterior del tórax. En el niño, 5 centímetros. Y en el lactante, que te han preguntado, 4 centímetros.
4 centímetros, ¿no es cierto? Ya está. En el caso del niño, del lactante, ¿dónde se hace la compresión, doctores? Recuerden que la compresión torácica se hace por debajo de la línea intermamilar. Por debajo de la línea intermamilar o mitad inferior del esternón. Ahí se hace la compresión, ¿verdad? Por debajo de la línea intermamilar o en la mitad inferior del esternón. Y en el lactante, ojo, en el adulto no hay problema, ¿no es cierto? Con las dos manos, con el talón en posición recta, igual que en el niño, pero en el lactante sí hay dos técnicas, no lo haces con el talón de la mano, le haces con la técnica de los 2 dedos o de los 2 pulgares. Correcto, 2 dedos, ¿no es cierto? El dedo medio y el dedo índice. Y la técnica de los 2 pulgares rodeando, ¿no es cierto?, la cavidad del lactante. Técnica de los 2 pulgares. Ya está, entonces tengan en consideración eso en el lactante. La compresión se hace por debajo de la línea intermamilar, en la mitad inferior del esternón. Técnica de los 2 dedos o 2 pulgares. 2 dedos cuando hay un reanimador. 2 pulgares cuando hay 2 reanimadores. Si hay un reanimador, ¿cuánto es tu ciclo? 32. Si hay 2 reanimadores, 15,2. Ya está. Eso es básico que se acuerden. Porque eso les pueden preguntar. ¿Ya? Cuando hay uno, cuando hay 2 reanimadores, en el niño, en el lactante cambia. Ya está. Muy bien. Ese es el soporte vital básico. Pero luego, ¿qué viene? La desfibrilación, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los ritmos desfibrilables? Ahí está, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. A esos le das descarga eléctrica. ¿Cuánto le das de descarga en el adulto si es monofásico? 360 Joule. Si es bifásico, 200 Joule. ¿Y si es niño? En niño lactante, la primera descarga 2 Joule por kilo. Las demás 4 Joule por kilo de peso. Hasta 3 descargas se pueden hacer. Hasta 3 descargas. Entonces en el niño, en el lactante es 2 Joule por kilo de peso, la primera descarga, y la segunda, la tercera es 4 Joule por kilo de peso. Entonces viene el paciente en paro, ¿no es cierto? Como Maradona, ¿no? Maradona vino con fibrilación ventricular a la emergencia y lo salvaron los cardiólogos de Argentina porque tenían a la mano el desfibrilador. ¿Ya? Entonces le hicieron la descarga, no respondió. Cuando no responde a la primera descarga, ¿qué le colocamos? Epinefrina. 1 miligramo por vía endovenosa. ¿Diluido o como viene la ampollita? Cuando pasamos epinefrina endovenoso, ¿qué hacemos? Lo diluimos, ¿no es cierto? Tiene que estar en 1 en 10.000. Acuérdense, eso es básico. Segunda descarga. No responde. Mantienes tu epinefrina, pero le vas a agregar amiodarona. 300 miligramos en bolo endovenoso. Tercera descarga. Tercera descarga. No responde. Mantienes nuevamente otra dosis de epinefrina y amiodarona. Las siguientes dosis de amiodarona ya es 150 miligramos, a la mitad. Epinefrina si mantienes tú 1 miligramo. Entonces miren, por eso varias veces las preguntas tienen que verlas bien, ¿ah? O tienen que entenderlas bien, ¿no? Les dicen, paciente con fibrilación ventricular, no responde a la primera descarga, ¿qué le coloco? Epinefrina. Si no responde a la segunda, a la tercera, aparte de epinefrina, ¿qué tienes que agregarle? Amiodarona. Y en la última actualización de las guías de RCP del 2019 también está incluido lidocaína en vez de amiodarona.
puedes emplear lidocaína. O sea, te dan la opción, ¿no? Amiodarona, y si no cuentas con amiodarona, lidocaína. Ya está. Entonces, esos son los fármacos cuando no hay respuesta a la descarga eléctrica, ¿ya? Si te dicen en el niño, ¿cuánto es el niño la dosis de epinefrina? Igual que anafilaxia. 0.01 miligramos por kilo de peso. Si te dicen de amiodarona en el niño, 5 miligramos por kilo de peso. En el niño, 5 miligramos por kilo de peso de amiodarona. Muy bien. Y luego tienes los no desfibrilables. ¿Qué pasa si el ritmo de paro es no desfibrilable? Asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Epinefrina, chicos. De frente. Epinefrina. Cuando los ritmos de paro son no desfibrilables, epinefrina. Ahora, en el caso de actividad eléctrica sin pulso, hay que descartar las H y las T, ¿no? En la actividad eléctrica sin pulso hay que descartar las H y las T. ¿A qué se refiere con H? Hipoxia. O sea, paciente con obstrucción de la vía aérea. Hay que hacerle ahí maniobra de Heimlich, cuando hay obstrucción de la vía aérea. Hipovolemia. Paciente está chocado, pero el paciente está en paro, pero la causa del paro es hipovolemia. Entonces hay que reponer volumen, porque por más que le des epinefrina, etcétera, el paciente no va a responder. Trastorno de potasio, ¿no? Hipocalemia o hipercalemia. Trastorno de potasio. Y la acidosis, ¿no? El aumento de hidrogeniones. Acidosis metabólica. ¿Ya, chicos? Entonces, estas son causas secundarias, ¿ah? Hipoxia, hipovolemia, hipocalemia o hipercalemia, hidrogeniones, que es acidosis, y me faltó hipotermia. Hipotermia, esas son las 5 H's. Hipoxia, hipovolemia, hipotermia, trastorno de potasio, hidrogeniones. Entonces hay que corregir estas causas secundarias en la actividad eléctrica sin pulso. Y las 5 T's también, ¿no? El tromboembolismo pulmonar, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, trombosis coronaria, o sea, el infarto. Un infarto puede producir paro también. O tóxicos. Esas son las 5 T's. Tromboembolismo pulmonar, hay que anticoagularlo. Neumotórax a tensión, hay que colocarle su tubo de drenaje. Taponamiento cardíaco, hay que hacerle su pericardiocentesis. Trombosis coronaria, o sea, un infarto, hay que hacer la angioplastía, ¿no? Y tóxicos, por ejemplo, los opioides. Los opioides pueden dar paro cardíaco, chicos. Entonces, ¿qué hay que colocarle? Su antídoto, ¿no? ¿Cuál es el antídoto de los opioides? Naloxona. Naloxona. Le colocamos naloxona, ¿correcto? Muy bien, entonces ese es en la actividad eléctrica sin pulso. Tú tienes que descartar causas secundarias, las 5 H's y las 5 T, y hay que corregirlas. Y mientras le vas corrigiendo, le colocas epinefrina. Mientras vas corrigiendo, ¿no? Muy bien, luego tienes acá la pericarditis aguda, ¿no? Aguda menos de 6 semanas. Porque luego viene la subaguda o la crónica, ¿no? La aguda, menos de 6 semanas. Etiología más frecuente, viral. Igual que la miocarditis, ¿ah? Si te dicen miocarditis, pericarditis, la causa más frecuente es viral. Coxsackie, ¿no? Coxsackie B virus. Ecovirus también. Coxsackie, ecovirus. Autoinmunitaria. Lupus, neoplásica, cáncer que hace metástasis a pericardio, por ejemplo, el cáncer de pulmón, chicos. El cáncer de pulmón puede dar una pericarditis, derrame pericárdico. Cáncer de mama en la mujer, linfomas,
Cáncer de pulmón, mama, linfoma hacen metástasis a pericardio. Metabólica, falla renal, traumática también, inflamatoria, posinfarto, ¿no? ¿Cómo se llama la pericarditis posinfarto? Síndrome de Dressler. Pericarditis posinfarto, síndrome de Dressler. Muy bien, esas son las etiologías, pero la más frecuente viral a la cabeza, ¿ya? 4 criterios para hacer diagnóstico de pericarditis, chicos. Dolor torácico, roce o frote pericárdico, electrocardiograma y ecocardiograma. Esos son los 4 criterios. Dolor torácico, generalmente en jóvenes, ¿no? Joven, sin antecedente patológico, viene con dolor de pecho tipo hincada, que cambia con la respiración. Cuando el paciente inspira, aumenta el dolor. Cuando expira, baja el dolor. También con la postura. Cuando el paciente está acostado en decúbito, aumenta el dolor. Cuando el paciente se sienta o se inclina hacia adelante, baja el dolor. Acuérdense de ese dato. Cuando se sienta o se inclina hacia adelante, calma el dolor. Cuando se acuesta, aumenta el dolor. Entonces, si te dan esas características, ¿no? Paciente varón de 30 años con dolor de pecho, que cambia con la respiración, cambia con la postura, debo pensar en pericarditis. La ausculto, y a la auscultación que voy a encontrar, el roce o frote pericárdico. Roce o frote pericárdico. Chicos, en el dolor de la pericarditis, ¿cuál era el pericardio que dolía? ¿Qué hoja del pericardio seroso? La hoja parietal, que era la que estaba inervada, ¿no? La hoja parietal. Muy bien, roce o frote ya es un signo específico de pericarditis. Tercero, electrocardiograma, y ahí tiene cambios, ¿no? La pericarditis produce cambios en el electrocardiograma. Y miren, este es el primer cambio, estadio 1, elevación del segmento ST, como el infarto agudo de miocardio. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá la elevación del ST es de forma difusa, chicos, en todas las derivaciones. Empieza a elevar en B1, B2, B3, B4, B5, B6, D2, D3, ABF. En todas las derivaciones empieza a elevar. Y miren cómo es la colgadura. Miren, cóncavo hacia arriba. Cóncavo hacia arriba, ¿no? Entonces, de manera didáctica lo reconoces así. Cuando te digan... Oye, no hay espacio. Cuando te digan, entonces, cóncavo hacia arriba, la carita feliz, ¿no? Y de forma difusa. Eso, chicos, es pericarditis. Elevación del ST cóncavo hacia arriba. Pues si la elevación es cóncavo hacia abajo, carita triste, acuérdate, infarto. Y no es difuso, es en derivaciones contiguas, ¿no? Lo hace de B1 a B4. ¿Qué infarto es ese, chicos? De B1 a B4. Anteroseptal. De D2, D3 a BF. ¿Qué cara es, chicos? Inferior o diafragmática, ¿no? Y luego B5, B6, lateral. ¿Ya? B5, B6. Entonces es en derivaciones contiguas, ¿no? No es en todas las derivaciones. Si le dicen ST elevado difuso, eso es pericarditis aguda. ST elevado difuso y cóncavo hacia arriba. En infarto es cóncavo hacia abajo. Muy bien, ese es entonces el primer cambio. Elevación del ST, difuso. En el 2 vuelve a la normalidad el ST. En el estadio 3, miren lo que aparece, onda T negativa. Y en el estadio 4, nuevamente regresa a lo normal. Luego regresa a lo normal. Entonces, estos cambios que aparecen en el electrocardiograma también nos hablan, pues, de una pericarditis.
También si les dicen este dato, alternancia del eje eléctrico. Chicos, si les dicen alternancia del eje eléctrico o el signo semiológico, ¿no? El signo de Ewar. ¿Alguien sabe qué es el signo de Ewar? Es una matidez en la zona subescapular izquierda. Debajo de la escápula izquierda, zona mate. ¿Por qué? Por colapso alveolar debido a derrame pericárdico. Esto debes buscar cuando te dicen derrame pericárdico. Alternancia del eje eléctrico, porque el corazón va cambiando, ¿no? De eje, porque está dentro del líquido. Y el signo de Ewar, que como hay derrame, produce colapso alveolar y se percute una zona de matidez debajo de la escápula izquierda. Entonces, ¿y cómo confirmas el derrame? ¿Cuál es la prueba de elección para el derrame? Ecocardiograma, chicos. La efusión pericárdica se determina con ecocardiograma, que es a partir de 50 mililitros ya patológico, ¿no? Más de 50 mililitros. Esa es la prueba de elección cuando hay derrame. En cambio, si la pericarditis es seca, no hay derrame, ¿con qué confirmas? Electrocardiograma. Cuando la pericarditis es seca, electrocardiograma. Si es húmeda, ecocardiograma. Tratamiento, AINES a altas dosis, indometacina, ibuprofeno, colchicina para bajar la recidiva. Este fármaco baja la recidiva de pericarditis. Corticoides en problemas autoinmunitarios como lupus. Y si la pericarditis es urémica, ¿cuál es el tratamiento, chicos? Hemodiálisis, ¿no? Hemodiálisis cuando la pericarditis es urémica, ¿ya? Una complicación crónica de la pericarditis viene a ser la pericarditis constrictiva, cuando se cicatriza, se fibrosa el pericardio. Si el pericardio se calcifica, se fibrosa, ahí va a generar la pericarditis constrictiva, que va a afectar ¿qué cosa? El llenado del corazón. Afecta la diástole porque se forma como una coraza, ¿no? Por fuera del corazón, que va a impedir la adecuada o el adecuado llenado del ventrículo. Por eso miren la clínica, falla derecha. Esa es la clínica. Congestión sistémica, ascitis precoz, esplenomegalia, edema de miembros inferiores, ¿no? Datos de congestión sistémica. Ingurgitación yugular. Entonces, un paciente que hace falla derecha, de manera abrupta, debemos descartar pericarditis constrictiva. Y lo que te va a llamar la atención es esto, ¿no? Rápido tú piensas. Signo de Kussmaul, ya está. Cuando te digan signo de Kussmaul, rápido piensa en esta patología. Y ese es el dato clave entonces. Cuando ya estudien temas menores, buscan los datos claves, ya no apréndete todo, no te aprendes todo, ¿no? Ya si quieres acordarte algo, ese es el dato clave acá. Porque si te ponen un caso clínico, ¿no es cierto? Te marean con el caso clínico, pero al final te dicen signo de Kussmaul positivo. Ya está, si te acuerdas de ese dato, ya sacaste la respuesta. Entonces tienes que acordarte de este dato. ¿Y qué es el signo de Kussmaul? El aumento de ingurgitación yugular a la inspiración. También te lo pueden describir, ¿no? Paciente inspira y aumenta su ingurgitación yugular. Porque lo normal debe ser al revés, chicos. Cuando un paciente inspira, aumentamos el retorno venoso. O sea, si yo tengo mi ingurgitación yugular y si yo inspiro, esa sangre de la yugular debe pasar a la sangre. Entonces la ingurgitación desaparece. Eso es lo normal. Pero en estos pacientes, el paciente inspira y aumenta su ingurgitación. Eso es signo de Kussmaul. O pulso paradojal también. Pulso paradojal. ¿Qué es el pulso paradojal? Aquel pulso que baja más de 10 milímetros de la presión en inspiración.
Pero este es inespecífico porque se presenta en otras causas también. Cuando te hablen de pulso paradojal, lo primero que debes pensar es taponamiento cardíaco. Tromboembolismo pulmonar, pero también se presenta en pericarditis constrictiva. También se presenta en pericarditis constrictiva. Muy bien, ¿cómo vas a hacer el diagnóstico? Con imagen, chicos. Le pides ecocardiograma o lo mejor, tomografía o resonancia. Eso es lo más sensible. Tomografía o resonancia. ¿Y qué te van a describir? Que el pericardio está engrosado, calcificado. Y eso te confirma el diagnóstico, ¿no? Un pericardio engrosado, calcificado, cuyo tratamiento es quirúrgico, chicos. Pericardiectomía. Hay que sacar ese pericardio. El tratamiento es quirúrgico. Ya está. Entonces acuérdate, pericarditis constrictiva, falla derecha, signo de Kussmaul. Confirmo con imagen, tratamiento quirúrgico. Luego también tenemos acá unas patologías raras que son las miocardiopatías, donde van a tener tres tipos, miren, dilatada, hipertrófica y la restrictiva. Acuérdense los gráficos para que puedan entender la patología de cada uno, miren. Esta es la más frecuente de las tres. La miocardiopatía más frecuente es la dilatada, cuya causa más frecuente es idiopático, ¿ya? Pues son patologías raras, no se conoce la causa, pero si te dicen de causa secundaria, ¿cuál es la que está más asociada? Alcohol. El consumo de alcohol crónico está asociado a miocardiopatía dilatada, ¿no? Las miocarditis, la uremia, radiaciones, fármacos, en quimioterapia, por ejemplo. Algunos son cardiotóxicos. Pero el alcohol a la cabeza. Entonces, ¿qué genera el alcohol en el corazón? Esto. Hace que el corazón se dilate y disminuye el grosor de la pared. Miren, está delgadito, ¿no? Disminuye el grosor y hace que el corazón se dilate. Por lo tanto, la falla, chicos, va a ser en la sístole. Por lo tanto, ¿cómo va a estar su fracción de eyección? Bajo, ¿no? Menos del 50%. Esta es la miocardiopatía que te da fracción de eyección bajo. Entonces la clínica va a ser de falla cardíaca, básicamente, porque si la fracción de eyección está bajo, es una falla cardíaca. Entonces el paciente va a estar con disnea, con edemas, pulso dícroto y ojo que esta puede producir fibrilación auricular. Esta miocardiopatía produce fibrilación auricular, por lo tanto puede dar embolismos. Puede dar embolismo. Tratamiento, como la falla cardíaca, chicos. ¿Cuál era el fármaco más importante en falla cardíaca que hemos visto en la clase pasada? ¿Cuál estaba a la cabeza? Yecas, que bajaban la pre o la poscarga. La poscarga. Diuréticos, la precarga. ¿Ya? Repasen, ¿ah? Cada clase que vemos, traten de repasarlo para que se les quede. Si no, si dejan todo para última hora, no van a llegar a comprender bien los conceptos, ¿ah? Yeca poscarga, diuréticos precarga. Ya está, ese es el manejo. Y trasplante cardíaco. Este es el dato, ¿ya? La causa más frecuente de trasplante cardíaco en gente joven es la miocardiopatía dilatada. Causa más frecuente de trasplante cardíaco en gente joven, miocardiopatía dilatada. Muy bien, en la radiografía tú vas a ver un corazón grande, ¿no? En un joven, corazón grande, índice cardiotorácico más del 50%. Pues ahí sospechamos de esta causa. Muy bien. Vamos a la segunda, hipertrófica. Esta se produce por una mutación en la proteína de los filamentos gruesos, que son los que tienen miosina. Es una mutación de la proteína y la miosina. Entonces, ¿qué hace el corazón? Miren, aumenta su grosor, ¿no? Aumenta de grosor. Por lo tanto, acá la falla, chicos, va a ser en la diástole, en el llenado.
porque está aumentando su grosor. Por lo tanto, ¿cómo va a estar su fracción de eyección? Normal. Porque la falla es en la diástole, no en la sístole. Por eso su fracción de eyección va a estar normal. Dato: muerte súbita en deportistas de alta competencia. El atleta, el futbolista que muere, ¿no?, en plena carrera o bueno, partido, por miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? Esta es la principal causa de muerte súbita en deportistas de alta competencia. Miren con quién se asocia. Ataxia de Friedrich. Esta ataxia hereditaria, ¿no? Con eso se asocia la miocardiopatía hipertrófica. Y miren, la hipertrofia del corazón en esta patología, miren lo que va a producir. Obstrucción de salida de la sangre, como si fuera una estenosis aórtica, ¿verdad? Por eso la clínica es esa, miren. ¿Cuál es la triada de la estenosis aórtica? Angina, síncope, disnea. Triada de la estenosis aórtica, angina, síncope, disnea. Entonces este paciente tiene eso, porque va a obstruir la salida de la aorta. Por eso da angina, síncope, disnea. Pulso bisferiens. Pulso dícroto, la dilatada. Bisferiens, la hipertrófica. Lo que hay que hacer acá, chicos, es mantener relajado al corazón. Entonces damos inotrópicos negativos. Beta block calcio antagonistas para que el corazón esté relajado. Amiodarona para las arritmias ventriculares. Desfibrilador automático implantable. Ese es el DAI, ¿eh? Desfibrilador automático implantable cuando tiene riesgo de muerte súbita. Cuando tiene riesgo de muerte súbita le colocamos DAI. Y hay cirugía para esta patología. Se hace una resección del miocardio que se llama cirugía de Morrow. Cirugía de Morrow, ¿ya? Muy bien, y la más rara es la restrictiva. Esa es la más rara, cuya causa más frecuente es esta. Amiloidosis. Amiloidosis, ¿no? Que también produce, ¿qué también produce en nefrología? ¿Qué da la amiloidosis, chicos? Síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico. Entonces, cuidado, te pongan como caso clínico, ¿no? Paciente que hace síndrome nefrótico y tiene miocardiopatía, amiloidosis. Miren, acá el corazón también va a estar engrosado, porque la proteína amiloide infiltra la pared y lo vuelve grueso. Por lo tanto, la falla, al igual que la anterior, va a ser en la diástole, chicos. Fracción de eyección normal. Y miren qué es lo que va a producir. Falla derecha, signo de Kussmaul. ¿A quién se parece, chicos? A la pericarditis constrictiva. También te da falla derecha y signo de Kussmaul. Entonces, tu mnemotecnia, ¿ya? Kussmaul, porque esto es dato clave. Cuando hagas mnemotecnias para datos claves, no para cosas sencillas, pues. Porque esto es clave. Kussmaul pecó por Mirón, ¿ya? Ahí está, para que te acuerdes. Pecó por Mirón. ¿Dónde vas a ver el signo de Kussmaul positivo? Pericarditis constrictiva y miocardiopatía restrictiva. Cuando tú te mencionen en un paciente que tenga pues falla derecha, ¿no? Signo de Kussmaul positivo, buscas estas dos causas. Pericarditis constrictiva o miocardiopatía restrictiva. ¿Quién te va a dar la diferencia? El estudio de imagen. La tomografía, el ecocardiograma o la resonancia. Te pueden dar la diferencia. Si te dicen pericardio engrosado, calcificado, es la pericarditis constrictiva. Pero si te dicen miocardio engrosado, entonces el problema es la miocardiopatía restrictiva. El estudio de imagen te va a decir cuál es el problema, ¿no? Si es el pericardio o es el miocardio. Entonces acuérdate de esa mnemotecnia. En el EKG esto genera la amiloidosis. QRS de bajo voltaje por la infiltración de la proteína. Tratamiento corticoides más melphalan.
corticoides más melfala. Ya está. Bien, chicos, vamos a hacer un descanso, ¿ya? 15 minutos y continuamos con la segunda parte.